Bueno, mi nombre es Dora Roldán, Dora Angélica. Nací en un pueblito muy pequeño que se llama La Toma, en San Luis. La familia, mi grupo familiar era padre, madre, yo era la mayor y luego venían dos hermanas más. Mi abuela vivía no con nosotros, pero sí al lado, en su casa, y en la otra casa vivíamos nosotros. ¿Cómo es que surge la idea de venir a Buenos Aires? Bueno, creo que es un estado de inquietud, de curiosidad, que a través de los viajes, que venía en las vacaciones a Buenos Aires, me daba como un interés, una curiosidad para pasar una experiencia en una ciudad diferente, en una ciudad, esto de estar en un pueblo muy tranquilo, venir a una ciudad. Bueno, con respecto a la formación, yo fui a la escuela. En esa época no se iba a jardines, había una cosa que se llamaba jardín de infantes. Bueno, sí, fui a ese jardín de infantes y luego pasé a primer grado y después la secundaria no la terminé en San Luis, la terminé acá en Buenos Aires de manera nocturna. Es como los pueblos chicos, o sea, cómo era la actividad. No, es muy pobre, muy escaso, de una manera que hoy en día sigue siendo de esa misma manera. Todo muere en Buenos Aires, esta es la verdad. Leía, sí, leía revistas, intercambio, leía libros, los libros que yo leía a los 13 años, entre los 2 y 13, por ejemplo, Simone de Beauvoir, a Sartre. ¿Por qué por destino? No lo sé muy bien, por qué esos libros caían a mis manos. Yo leí Shakespeare, toda la obra completa de Shakespeare, a los 12 años. Unas vacaciones vine aquí a Buenos Aires, una prima tenía las obras completas, pero para como una versión adolescente. Y ella era un poco más grande que yo, unos 2 años más o menos. Y me veía tan entusiasmada con la obra que me dice, yo te la voy a prestar, llévala y después busca la forma de mandarla o venir vos y traerla. Y bueno, así que para mí fue como tocar el cielo con las manos porque estaba enloquecida, yo quería leer toda la obra y bueno, pero me llamaban porque era chica, entonces me decían, me mandaban, si bien estaba de vacaciones en la casa de una tía, me mandaban a hacer los mandados o bien me decían, pero ¿cómo vas a estar leyendo todo el tiempo? Y bueno, así que me lo llevé y así que de muy, muy chica yo toqué los clásicos. Después, no sé de dónde apareció, pero en mi casa apareció el tema del Cervantes, que también, que también lo leí, todo lo que caía en mis manos leía. Pero había otros hechos que eran como señales. Por ejemplo, aparecieron fotos en blanco y negro de todos los actores americanos, que
trabajaba en las películas más conocidas. En el pueblo había un cine, pero ese cine se compraba el señor, el dueño, iba hasta la ciudad de Villa Mercedes y ahí se ve que alguien traía películas y se las compraba y las llevaba a la toma. Y las pasaba en el cine, pero había mucha cosa de guerra, mucha cosa de... En general se pasaba, por ejemplo, de películas de animación infantiles y estas otras que eran películas de guerra. Pero todo era, a nosotros nos encantaba, íbamos a verlo con tanto entusiasmo, qué sé yo, Cumbre Borrascosa, que no era Cumbre Borrascosa, pero supongamos a los 14 años ver Cumbres Borrascosas es una cosa como del mundo soñado. Pero no, no era eso, era, no sé. Ah, otra cosa que las religiosas, esas había muchas también que venían, este, el manto sagrado, esas eran muy impresionantes. Todos los bíblicos, ¿no? Esas las veíamos, bueno, veíamos todo. Los domingos los sábados funcionan, los sábados a la noche, los domingos que era el matiné y a la noche, el domingo a la noche también. Nosotros como íbamos solas con mi hermana, íbamos al matiné. Y bueno, no teníamos grandes pretensiones, con que pudiéramos ver ya, nada, nos daba como, bueno, practiquen, qué sé yo, decía la maestra, las notas. Y era sobre eso, qué sé yo, la verdad, era como una cosa inútil para mí, yo no veía ninguna cosa, pero tampoco lo planteaba como una dificultad o como algo que no correspondía, o no, no sé, muy raro era eso, como... Bueno, que los juegos sí tenían que ver con cosas creativas. Yo no sé muy bien de dónde salía eso, porque nosotros en el pueblo no había luz eléctrica hasta en las calles. Por ahí había lugares concretos como instituciones que tenían, por ejemplo, la pequeña sala de primeros auxilios, el cine, no recuerdo más que otro lugar era que la iglesia. ¿Qué otro lugar? No, no había mucho. Y con respecto a los juegos infantiles, sí, tenían que ver con una cosa creativa. Se veía y se perfilaba, tanto mi hermana como yo. A mí me extraña que mi hermana no se volcara de otra manera, un poco más marcado todo eso, si bien siempre ella tenía una inclinación artística, obviamente. Pero yo creo que iba más a lo concreto, me parece. Bueno, en los juegos infantiles pasaba lo siguiente. Em, jugábamos, nos gustaba jugar a la radio. Las radios en esa época eran con batería. O sea, iban dos cables que iban a una batería que eran como una especie de broches. Así eran las radios, así funcionaba la radio ahí, que teníamos en casa. Y en el juego nosotros imitábamos esa radio. Entonces jugábamos. Mi hermana
tenía, jugábamos a la ama de casa que esperaba a su marido mientras preparaba la comida y una iba de radio. Entonces la tapaba dentro de una silla, se tapaba con una tela y anunciaba la señora que trabajaba, señora que cocinaba, decía, bueno, voy a escuchar la radio. Y bueno, mi hermana siempre, nos peleamos mucho nosotras, muy competitiva entre nosotras, decía, cuando yo estaba de radio, ella decía, bueno, hoy no voy a aprender la radio. Y a mí me dejaba ahí horas, metida dentro de la silla adormecida, y yo no podía decir nada, porque la pauta o la premisa que teníamos era que la radio se ponía en funcionamiento cuando la señora lo encendía, la dueña de casa. Y la dueña de casa me dejaba así. Y entonces yo después, bueno, terminó el juego, decía ella, porque ya se aburría. Entonces, yo salía re enojada y le decía, no, bueno, pero así no se puede jugar, porque vos no respetás lo que decís. Vos no me prendiste. Yo estaba de radio ahí muda y no, y bueno, pero no tenía ganas de escuchar. Bueno, pero cuando yo hago de ama de casa, yo te prendo a vos y yo escucho la radio. Y bueno, pero tenés ganas de escuchar la radio. Bueno, y ahí terminábamos peleando porque ella me hacía trampa. Teníamos otro juego, que esto era del cine, nosotros decíamos vamos a hacer cine. Y era a la siesta, nos había un dormitorio donde estaba mi mamá y mi papá, otro dormitorio donde estábamos nosotras dos, todavía no había nacido mi hermana menor, y entonces se veía la caja, digamos, la habitación estaba a oscuras, el sol entraba, había un reflejo de sol con el picaporte, que era más grande el orificio que el picaporte. Nosotros movíamos el picaporte y se veía la imagen de la calle. Se veía al revés porque las cámaras, sería como una cámara oscura, sin el espejo, porque nosotros no sabíamos cómo funcionaba. Nosotros veíamos la imagen al revés. Entonces nos pasábamos ahí, que pasaba una gallina, después pasaba un señor que iba a las 4 de la tarde a la fábrica. Había pero era poco el movimiento. Entonces decía, bueno, yo me aburro con esto, qué sé yo, decía mi hermana. Y bueno, yo voy a salir a la calle. La cosa era que era complicado salir porque mi mamá no nos dejaba, ni mi papá. Entonces, nosotros lo que hacíamos, mi hermana decía, no, tengo que hacer tal cosa. No se inventaba como excusa que la abuela, que quiero ir a la abuela. Entonces ella podía salir. Y cuando salía, hacía cosas, bailaba y todo en la calle, y yo la miraba. Pero claro, para ella bailaba un rato, qué sé yo, le divertía, pero ella quería hacer las dos cosas, quería estar ahí bailando y volver y que, que yo hiciera otro tanto de cosas de danza o actividad para que ella pudiera verla. Bueno, eso también terminábamos peleando porque ella decía, yo siempre hago de, de bailarina y vos no haces de bailarina, vos mirás las películas y, ¿y yo qué película veo? Yo no veo ninguna película, decía. Bueno, y terminábamos peleando. Al otro día otra vez volvíamos a empezar porque en el fondo nos divertía todo eso.